los hemoderivados y los cristianos testigos de Jehová, una aproximación desde la bioética. Informe del Comité de Bioética Asistencial, Departamento Valencia, Hospital General. Rafael Torregosa, María José Bayona, Ana Blasco, Cristina Fonfría, Amparo García, Santiago Hernández, Pedro J. Ibor, María Dolores López, Vicente Martínez, Verónica Muñoz, Elías Ruiz, Pedro T. Sánchez, Juan J. Soler, Juan J. Tamarit, María Teresa Barea, Ernesto Vidal, Pepa Balaguer, Virginia Ballesteros, Comité de Bioética Asistencial, Departamento Valencia, Hospital General. Resumen. El empleo de hemoderivados es una práctica habitual en nuestros hospitales y efectiva en determinadas patologías y situaciones clínicas. Las instituciones sanitarias públicas tienen la obligación de velar por la vida y la salud de los pacientes, respetando a la vez sus creencias y su libertad religiosa e ideológica. En este entorno nos podemos encontrar ante el hecho de que un paciente rechace como tratamiento la administración de hemoderivados, como es el caso de los testigos de Jehová. Todo paciente tiene derecho a rechazar un tratamiento o a revocar un consentimiento dado para la realización de cualquier intervención o tratamiento. El rechazo frontal a una utilización de sangre por parte de algunos ciudadanos, fundamentalmente testigos de Jehová, es conocido y ha dado lugar a diversas controversias. Por un lado, el derecho a la vida y por el otro, el de la libertad y la autonomía del sujeto. Este documento afronta despejar dudas sobre el tema. Introducción. El empleo de hemoderivados terapéutica de disponibilidad limitada es una práctica habitual en nuestros hospitales y efectiva en determinadas patologías y situaciones clínicas. No está exenta de riesgo, aunque con el desarrollo del conocimiento la incidencia de complicaciones ha disminuido notablemente debido sobre todo a las normas de seguridad en la gestión de los bancos de sangre. La decisión de la utilización de hemoderivados viene determinada por la situación clínica, la relación entre beneficios y riesgos, la existencia de tratamientos alternativos y los medios disponibles en cada institución. En cualquier caso, la decisión debe apoyarse en documentos de consenso y protocolos de especialistas basados en la investigación y en la experiencia. Las instituciones sanitarias públicas y los profesionales que en ellas trabajan tienen la obligación de velar por la vida y la salud de los pacientes, respetando a la vez sus creencias y su libertad religiosa e ideológica. Todo ello, además, ha de desarrollarse en un entorno en evolución, donde la nueva relación entre médico y paciente hace partícipe a este último en las decisiones que afectan a su salud, debiendo contemplar simultáneamente la efectividad y la eficiencia de los recursos utilizados. En el entorno de la nueva relación clínica nos podemos encontrar ante el hecho de que un paciente rechace como tratamiento la administración de hemoderivados en base a motivos religiosos y de creencias, como es el caso de los testigos de Jehová. Aunque no es un problema excesivamente frecuente, ha provocado abundante literatura especializada y un intenso debate social y mediático en la prensa general. Se plantea un triple problema ético.
conflicto de valores entre la preservación de la salud y la vida del paciente y el respeto a la decisión adoptada de acuerdo con sus creencias religiosas. Clínico, utilización de criterios restrictivos en el uso de los hemoderivados. Y legal, temor a posibles acciones contra el profesional como consecuencia de respetar o no los deseos del paciente. Todo paciente tiene derecho a rechazar un tratamiento o a revocar un consentimiento dado para la realización de cualquier intervención o tratamiento tal como se contempla en la legislación actual, tanto a nivel nacional como autonómico. Además, deberemos tener en cuenta que nuestra sociedad se basa, entre otros fundamentos, en el respeto a los derechos a la vida y a la dignidad de la persona, a la libertad de conciencia y de las ideas religiosas. Y asimismo, el ideario del profesional sanitario va a condicionar igualmente la visión y la valoración de los diferentes derechos. La colisión entre diferentes derechos y su valor por parte del profesional pueden ser también generadores de conflicto. El pluralismo ideológico y religioso es una característica de la sociedad en que vivimos. El respeto y la tolerancia constituyen puntales básicos de nuestra convivencia. Los avances científicos y los cambios sociales generan nuevos problemas que dificultan las relaciones humanas y sanitarias. Para allanar las diferencias que surgen en estas nuevas relaciones, vemos la necesidad de adquirir habilidades en el terreno de la información y de la comunicación y de protocolizar aquellas situaciones especialmente conflictivas. En el año 2008 se produjo una aceptación a trámite de una queja al síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana de los Testigos de Jehová y la firma del consentimiento informados a los que se incluye en la autorización de una posible transfusión si el médico lo considerara necesaria, lo que puede considerarse como un ejemplo de los problemas que se pueden generar. Los testigos de Jehová y el empleo de hemoderivados. El rechazo frontal a la utilización de sangre por parte de algunos ciudadanos, fundamentalmente testigos de Jehová, es conocido en el entorno sanitario y han dado lugar a controversias, como ocurre siempre que se contraponen dos principios básicos. Por un lado, el derecho a la vida y por el otro, el de la libertad y la autonomía del sujeto, lo que ha originado que en algunas ocasiones se lleguen a conclusiones contradictorias. Los cristianos testigos de Jehová son una comunidad cristiana descendiente de un grupo de estudiosos de la Biblia fundado en 1874 en Pensilvania, Estados Unidos, por Charles Taze Russell. En julio de 1879 se publicó el primer número de la revista Zion's Watchtower and the Herald of Christ's Presence, ahora conocida en español como la Atalaya. De aquel grupo fundador surgieron muchas congregaciones que se extendieron por los estados vecinos. En 1881 se creó la entidad Zion's Watchtower Tract Society, la sociedad que agrupa a todas estas congregaciones, que se constituyó legalmente en 1884 con Russell como primer presidente, que murió en 1916. A partir de entonces se produjeron muchos cambios. Sus publicaciones se traducen a más de 80 idiomas con una tirada de más de 20,000 millones de ejemplares, dándose mucha importancia
a la predicación de casa en casa. Para distinguirse del resto de las religiones de la cristiandad, en 1931 adoptaron el nombre de Testigos de Jehová. En España, la Sociedad de Cristianos Testigos de Jehová es una confesión religiosa inscrita en el registro de entidades religiosas de la Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia. Tiene, por tanto, personalidad jurídica y plena autonomía, pudiendo actuar libremente, aunque siempre dentro de la legalidad vigente. Unas 200,000 personas pertenecen a ella en nuestro país. Los testigos de Jehová basan sus prácticas religiosas en una interpretación particular y concreta de la Biblia, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Se consideran los últimos representantes de una larga serie de testigos de la fe en Dios, Jehová. La prohibición de recibir transfusiones o hemoderivados se produce en el año 1945 bajo la presidencia de Nathan Homer Knorr, electo el 13 de enero de 1942. Su origen se basa en la interpretación estricta de varios pasajes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en los que se equipara la prohibición de comer sangre, introducir sangre al cuerpo por boca o por las venas, viola las leyes divinas. Con la transfusión, Génesis 9:1-4, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se muestra sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Levítico 3:17, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Levítico 17:10-12, si cualquiera varón de casa de Israel o de los extranjeros moran entre ellos, comiere alguna sangre, lo excluiré de su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Por tanto, ninguna persona de vosotros comerá sangre. Deuteronomio 12:23, solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es vida. No comerás la vida junto con la carne. Hechos de los Apóstoles 15:19-20, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne, de los animales estrangulados y de la sangre. De estos textos bíblicos se desprende de una forma inequívoca la equiparación de los antiguos escritos judíos entre sangre y vida, y por tanto tiene como consecuencia la prohibición de recibir transfusiones de sangre. Esta prohibición se ha mantenido hasta la actualidad. En cambio, sí que se permite la utilización por separado, siempre dependiendo de la conciencia individual de muchos componentes de la sangre, de tal manera que la posición actual de los testigos de Jehová incluye el rechazo incondicional a la transfusión de sangre completa, concentrado de hematíes, leucocitos, plaquetas y plasma. Sin embargo, pueden recibir albúmina, inmunoglobulinas y factores de coagulación
8 y 9 para hemofílicos, llamados factores menores. Además, se les permite comer carne, aunque nunca se pueda conseguir la exsanguinación total, y se acepta la recuperación intraoperatoria de sangre para reinfundir siempre que se realice en un circuito cerrado y conectado al sistema circulatorio del sujeto, de forma que la sangre no quede almacenada, cell saving. No se acepta ni la recuperación postoperatoria de sangre recogida a partir de sistemas de drenaje, ni los procedimientos de autotransfusión preoperatoria, extracción previa de su propia sangre para reinfundirla en caso de necesidad durante o después de la intervención quirúrgica. En los últimos años han aparecido dentro del colectivo de creyentes voces lideradas por Raymond France que piden la revocación de estas prohibiciones. Este hecho adquiere gran trascendencia si se consideran las estrictas normas de los testigos de Jehová, en las que cualquier discrepancia se considera como una afrenta a la verdad que dictan los dirigentes. De hecho, en Brooklyn, en junio de 2012, altos miembros directivos de los testigos de Jehová acordaron que recibir sangre en caso de riesgo vital ha dejado de ser motivo de excomunión. Sin embargo, la versión en castellano de la Atalaya, fechada el 15 de junio de 2000, sostiene que la ley de Dios sobre la sangre no está sujeta a reformas para adecuarlas a opiniones cambiantes. A pesar de todo, en el colectivo de los testigos de Jehová se ha iniciado un cambio, y prueba de este cambio es el artículo de Lee Elder, seudónimo de un miembro de los testigos de Jehová, publicado en una revista internacional de ética, en el que el autor se desmarca de la idea de que la abstención de sangre sea mandato bíblico y la considera como una interpretación que no justifica la posible pérdida de vidas humanas. Por esto, algunos miembros de este colectivo han empezado a no aceptar estas prohibiciones. En resumen, desde 2004 se deja libertad a cada creyente para aceptar o no los tratamientos con fracciones de cualquiera de los componentes sanguíneos primarios, quedando en términos generales de la siguiente manera: inaceptable, leucocitos concentrados de hematíes o plaquetas, plasma, sangre total, homóloga o autóloga con desconexión del flujo sanguíneo corporal, posiblemente aceptado, depende de cada persona. Factores de coagulación, inmunoglobulinas, albúmina, interferón, interleuquinas, hemoglobina, sustitutos sanguíneos con hemoglobinas, derivados plaquetarios, generalmente aceptado. Cristaloides, coloides, hierro, fármacos, bypass cardiopulmonar sin cebado de sangre, recuperados de sangre, eritroproyectina, sustitutos sanguíneos sintéticos. El recurso a la objeción de conciencia por parte del profesional sanitario es siempre un recurso personal, derivado de la libertad ideológica, pero no es extensible a las instituciones. Por otra parte, la judicialización del problema no es deseable, solo es el análisis desde un punto de vista médico, ético y legal puede proporcionar una guía de actuación en el abordaje de estas situaciones clínicas. Aspectos clínicos. La sangre
es un tejido como tal, su uso debe restringirse a las situaciones en las que la indicación esté bien establecida y avalada a la evidencia. Además, la sangre y sus derivados son recursos terapéuticos que escasean. En nuestro país se obtiene por la donación de modo altruista y no remunerada. La disminución de las reservas de sangre es un fenómeno generalizado como resultado de la diferencia entre la donación y el número de transfusiones realizadas. Este desajuste obedece a diversas causas: aumento de la población susceptible de recibirlas con cirugía más intervencionistas y descenso de población teóricamente donante por una mayor exigencia de los criterios para ser donante, cambios en los estilos de vida y en la escala de valores de la sociedad o informaciones erróneas sobre los riesgos de la donación. La administración de sangre y hemoderivados es una práctica habitual en los hospitales que ha demostrado ser eficaz y ha salvado a numerosas personas en todo el mundo. A pesar de ello, su utilización ha revelado la existencia de riesgos que deben ser tenidos en cuenta. Entre ellos destacan por su importancia y gravedad la transmisión de enfermedades infecciosas, especialmente hepatitis C y SIDA, problemas inmunológicos y errores en su administración, reacciones hemolíticas. Aunque las normas de seguridad implantadas en los bancos de sangre han disminuido su incidencia a lo largo de los años, los riesgos todavía persisten. La decisión de transfundir depende del juicio clínico, lo que requiere sopesar los posibles beneficios y los riesgos conocidos y los posibles tratamientos alternativos. Por otra parte, los riesgos asociados a la transfusión han sido el principal argumento esgrimido para reducir la utilización de sangre homóloga. Actualmente, el riesgo de enfermedades víricas debe ser estimado por cálculo matemático, ya que no puede medirse directamente debido a su escasa frecuencia. Entre el 1 y el 5% de los tratamientos van a presentar reacciones transfusionales no hemolíticas como fiebre, escalofríos o urticaria. En ocasiones pueden tener un efecto inmunodepresor en el receptor con los consiguientes efectos secundarios. En consecuencia, se hace necesario concretar para conocimiento de todos en qué circunstancias son evitables las transfusiones y en cuáles no, teniendo en cuenta los medios personales y materiales con los que cuenta la institución. En este sentido, es muy interesante la existencia de protocolos y normativas de administración de sangre y de sus derivados, elaborados mediante consenso de especialistas, basados en la investigación y en la experiencia médica mundial, lo que origina un claro beneficio para los pacientes, por lo que son considerados básicos en la buena práctica actual. Para la prescripción de hemoderivados es importante la distinción entre una emergencia y una situación urgente, ya que en esta última puede facilitar el tener un periodo de tiempo que permita entablar una relación con el enfermo, que facilite la realización de un proceso de consentimiento informado adecuado. Por ello, parece lógico instaurar prácticas que lleven a un empleo más racional de los hemoderivados y, como consecuencia, una menor utilización acompañadas de una búsqueda de alternativas a la transfusión de sangre homóloga. Además, debe tenerse en cuenta que el empleo de hemoderivados
es un tratamiento transitorio que debe ser personalizado, empleando un producto más adecuado en la dosis correcta para conseguir el objetivo perseguido. No han llegado a establecer documentos definitivos de consenso en relación a las cifras de hemoglobina y hematócrito mínimas por debajo de las cuales existe un riesgo sustancial de morbimortalidad. En las series publicadas por la Sociedad Americana de Anestesiólogos, ASA, sobre pacientes testigos de Jehová sometidos a cirugía sin sangre, la morbimortalidad debida a anemia se situaba en la inmensa mayoría de los casos en niveles de hemoglobina por debajo de 5 gramos por decilitro. Sin embargo, en sus conclusiones se señalaba que no se disponía de datos suficientes que permitieran extraer conclusiones respecto a esta cifra. En muchos hospitales existe un manual de manejo de hemoderivados elaborado por la Comisión de Transfusión correspondiente que señala de forma actualizada los aspectos prácticos relacionados con su manejo en función de cada situación clínica. La autotransfusión con predepósito evita el riesgo de transmisión de infección, pero no el de hemólisis aguda por error de identificación. Es más cara que la transfusión homóloga. Exige una meticulosa programación quirúrgica para evitar caducidades indeseadas y puede suponer un aumento del riesgo en pacientes ancianos o con patología cardiovascular. El empleo de eritropoyetina en la insuficiencia renal crónica y como coadyuvante a la autotransfusión disminuye las necesidades transfusionales, aunque a un coste elevado. Su empleo fuera de los contextos en los que está indicada puede suponer un problema médico legal. La aprotinina es inútil en cirugía cardiovascular. La desmopresina solo es eficaz en pacientes con un elevado riesgo hemorrágico. No hay que olvidar el futuro esperanzador todavía hoy en fase experimental de los transportadores de oxígeno por síntesis química o por modificación de la hemoglobina, que constituye lo que se denomina sangre artificial. Los perfluorocarbonos, para su eficacia en el transporte de oxígeno, precisan FiO2 de 95% y no están exentos de importantes eventos secundarios. Siguen estando vigentes las recomendaciones generales de Mann y alumnos para el tratamiento de pacientes testigos de Jehová con anemia severa. Minimizar las pérdidas de sangre, reducir pérdidas sanguíneas de origen iatrogénico, analíticas repetidas, reducir las pérdidas hemorrágicas, hemodilución, sistema de lavado de hematíes, empleo de fármacos como desmopresina o el uso de hipotensión controlada, maximizar la producción de sangre, empleo de EPO, apoyo nutritivo, aporte de hierro, optimizar el gasto cardíaco, expansión de la volemia, hemodilución, optimizar el consumo metabólico, aumentar el contenido de oxígeno, disminuir el metabolismo, sedación para parálisis, hipotermia. Aspectos éticos. La ética sanitaria más tradicional que impera desde la época hipocrática se basa
en la consideración de que existían unos valores inmutables sobre salud, enfermedad y curación, constituyendo unos objetivos exigibles por igual a todas las personas. No respetar estos valores era propio de enfermos o de ignorantes. En esta época prevalecía la idea de que el enfermo manifestaba una alteración biológica, pero también moral, y por tanto se le consideraba incapacitado física y moralmente para la toma de decisiones. La función ética del profesional sanitario para atender al enfermo, aún en contra de su voluntad, de acuerdo con los preceptos y los principios del código, siempre teniendo presente el beneficio del enfermo, es la actitud denominada paternalista. En esta situación no exenta de conflictos, se llega al cambio cultural que comienza a surgir en la edad moderna con la Ilustración y en el que se desarrolla el pluralismo, que se considera que toda persona tiene su propia conciencia, que será recogida como un derecho humano fundamental. En España, hasta los años 70 del siglo XX, el naturalismo de la ética civil preconstitucional daba un máximo valor al respeto a la vida, subordinando a esta la libre elección del individuo. La Constitución española, inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce ambos derechos, pero sin que exista preeminencia de uno sobre el otro. Pero ello no significa que sea un valor absoluto. En la escala de valores de una persona, su vida puede estar situada por debajo de otros valores, por ejemplo, los de tipo religioso. En la actividad clínica, los hechos biológicos también son portadores de valores. No basta con reconocer los hechos, por ejemplo, una pérdida sanguínea importante, y plantear soluciones como la transfusión, sino que también es necesario reconocer los valores implicados y saber manejar los posibles conflictos entre valores. En la búsqueda de encontrar un equilibrio entre los valores individuales basados en la libertad de conciencia y los valores de los profesionales basados en sus códigos de conducta, se ha desarrollado en la segunda mitad del siglo XX la bioética, con la finalidad de establecer criterios objetivos sobre los que establecer acuerdos y basar actuaciones. Los principios que rigen estos criterios son reglas o normas de conducta que van a orientar las acciones que se desarrollen en su ámbito de aplicación, ayudan a orientar al profesional cuando se encuentra en una situación en la que se pueden enfrentar derechos y deberes, como son el derecho del paciente a aceptar o rechazar un tratamiento médico y el deber del profesional de realizar el tratamiento necesario para intentar salvar su vida, siendo este último, de acuerdo con la tradición hipocrática, su deber principal. A lo largo de la segunda mitad del siglo pasado se han ido elaborando documentos de referencia a nivel internacional, contemplando áreas concretas, como es el caso del informe Belmont para la investigación en humanos. Entre los principios ha ido adquiriendo un protagonismo progresivo el principio de autonomía, que promueve el trato de las personas como agentes autónomos, es decir, individuos que tienen capacidad de deliberar sobre sus fines personales y actuar en consecuencia. Es el fundamento ético del derecho del paciente a decidir e incluye el concepto de que las personas con autonomía limitada tienen derecho a ser protegidas. Esto significa dar valor a las acciones y consideraciones
de las personas y no poner obstáculos a la realización de las mismas. El proceso de consentimiento informado es la expresión práctica del principio de autonomía. Por ello, para que una decisión sea válida, precisa de un paciente suficientemente informado sobre las consecuencias de la misma y sobre las alternativas que pudieran existir. La decisión del paciente será autónoma si cumple 13 requisitos. A. Que vaya precedida de una información objetiva de la situación médica, del procedimiento propuesto, de las alternativas si las hubiere y de las consecuencias que pudieran derivarse de la decisión adoptada. B. Que sea una decisión tomada voluntaria y libremente en ausencia de todo tipo de coacción física o psíquica y de manipulación. C. Que el paciente tenga capacidad y competencia para tomar la decisión. El principio de beneficencia contempla el deber del médico de actuar siempre en beneficio del paciente y ofrecer una alternativa terapéutica que sea percibida como beneficiosa para el mismo. El principio de autonomía va a matizar al de beneficencia, haciendo de lo bueno o beneficioso para el paciente algo subjetivo y entroncado con los valores de cada uno y no algo objetivo y externo a la persona. Por ello, el paciente decide una alternativa terapéutica que considera buena para él, pero que puede no coincidir con la opinión de su médico o de la comunidad científica, como sería el caso del rechazo al uso de hemoderivados. El principio de no maleficencia se basa en la obligación del médico de no hacer daño, primum non nocere, ni físico ni moral, cuando se impone un tratamiento, aunque sea con el objetivo de salvar una vida. Se puede estar infligiendo un daño moral irreparable. Los daños morales, como el menosprecio a la dignidad, son difíciles de valorar objetivamente, ya que dependen de convicciones y creencias personales. En ocasiones, respetar el rechazo de un tratamiento por parte de un paciente puede parecer contrario a este principio. El principio de justicia se refiere al trato justo que hay que dispensar a los pacientes, evitando las discriminaciones por motivos ideológicos, religiosos, género, etc. Además, la actuación profesional debe orientarse de acuerdo con las circunstancias clínicas y teniendo en cuenta los valores del paciente, evitando actuar bajo la influencia de prejuicios que puedan causar un trato injusto. Como se ve, se han definido 4 principios o criterios éticos que son aplicables al ámbito sanitario: no maleficencia, justicia, autonomía y beneficencia, y respecto de los que se pueden establecer, según Diego Gracia, 2 niveles de prioridades. El nivel público, nivel 1, está constituido por los principios de no maleficencia y justicia propios de una ética de mínimos y es exigible coercitivamente. Es la ética del deber y de lo correcto y se corresponde con el derecho. Son los mínimos exigibles para una convivencia pacífica, para que así se pueda respetar a los seres humanos, que son seres con deberes y derechos. El nivel privado, nivel 2, lo componen los principios de autonomía y beneficencia, principios de una ética de máximos. Depende del propio sistema de valores de cada individuo, del propio ideal de perfección y felicidad. Es la ética de la felicidad y de lo bueno.
Tanto la no maleficencia como la justicia son expresiones del principio general. Todos los seres humanos deben de ser tratados con igual consideración y respeto. Por ese motivo, cuando esto se cumple y se hace daño a la vida social, se comete una injusticia. Asimismo, si el daño se realiza en la vida biológica, se vulnera el principio de no maleficencia. Por su parte, entre la no maleficencia y la beneficencia también hay una relación jerárquica, pues nuestro deber de no hacer daño, o sea, no perjudicar, es superior al de realizar el bien. Esto es, el favorecer a la otra persona. Se nos puede exigir ser justos o no hacer el daño, pero no nos puede obligar a que apliquemos el concepto de beneficencia. En consecuencia, los deberes públicos son jerárquicamente superiores y tienen prioridad sobre los privados, puesto que los públicos representan el bien común y los privados representan el bien particular de cada sujeto individual. Los conflictos se valoran en función de estos principios éticos y se consideran reglas o normas de conducta que orientan las acciones de las personas, que en el caso de la medicina ayudan a orientar al profesional cuando en una situación se enfrentan derechos y deberes. La decisión de un paciente de rechazar un tratamiento médico eficaz, como es la administración de hemoderivados, aunque ponga en riesgo su vida, supone un conflicto entre dos valores fundamentales que son la vida y la libertad. El rechazo a recibir transfusiones de sangre, especialmente en casos de riesgo vital para el sujeto, es origen de la discordancia entre diferentes sensibilidades y por tanto la polémica, por cuanto puede presentarse como un conflicto entre los principios éticos de beneficencia y no maleficencia y el de autonomía del sujeto. Por una parte, es razonable considerar que beneficencia y no maleficencia son aplicables no solo a la esfera física, sino también a la moral, y que por tanto imponer un tratamiento que el sujeto rechaza puede ser un acto maleficiente que atenta contra su libertad. Aspectos deontológicos. Los códigos de deontología son el resultado de la capacidad de autorregulación que el Estado reconoce a determinadas profesiones, entre las que se hallan las profesiones sanitarias, a diferencia de los deberes públicos de obligado cumplimiento para todos los miembros de la sociedad. Las normas deontológicas son un conjunto de deberes privados que responden al compromiso social de ejercer con excelencia las funciones que le corresponden y únicamente obligan a los miembros pertenecientes al propio colegio profesional. El Código de Deontología Médica de la Organización Médica Colegial OMC actual, aprobado en el año 2011, donde se recoge en su artículo 5.1 los deberes primordiales del médico, siendo estos respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad. A veces estos deberes del médico pueden colisionar con el derecho del paciente a decidir libremente, y que se encuentra recogido en el artículo 12.1 del mencionado código, junto con el 12.2, que recoge el respeto que debe mostrar el médico frente al rechazo del paciente a una prueba diagnóstica o un tratamiento. El médico respetará el derecho del paciente a decidir libremente después
de recibir la información adecuada sobre las opciones clínicas disponibles. Es un deber del médico respetar el derecho del paciente a estar informado en todas y cada una de las fases del proceso asistencial. Como regla general, la información será la suficiente y necesaria para que el paciente pueda tomar decisiones. El médico respetará el rechazo del paciente total o parcial a una prueba diagnóstica o a un tratamiento. Deberá informarle de manera comprensible y precisa de las consecuencias que puedan derivarse de persistir en su negativa, dejando constancia de ello en la historia clínica. En el caso de que existiera un documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas, el artículo 36 del Código Deontológico establece que siempre que este documento no vaya en contra de la buena práctica médica, el médico estará obligado a atender las peticiones del paciente. El médico está obligado a atender las peticiones del paciente reflejadas en el documento de voluntades anticipadas, a no ser que vayan contra la buena práctica médica. El código actual refleja como la legislación el amplio consenso social en torno al respeto de la autonomía del paciente, lo que en la práctica supone que no se puede llevar a cabo una intervención sin su consentimiento. Otro supuesto sería en aquellas situaciones en las que el paciente no está en condiciones de comprender la información dada por el médico y decidir conforme a dicha comprensión. Esto ocurre en el caso de personas incapaces o bien de aquellas que no tienen el suficiente grado de madurez para tomar decisiones, como pueden ser los menores de 16 años. En estas circunstancias, el Código de Deontología establece en sus artículos 13 y 14 que corresponderá tomar la decisión al representante legal o a los padres. Si el médico considerara que la opción elegida es contraria a los intereses del representado, podrá solicitar la intervención judicial. Cuando el médico trate a pacientes incapacitados legalmente o que no estén en condiciones de comprender la información, decidir o dar un consentimiento válido, deberá informar a su representante legal o a las personas vinculadas por razones familiares o de derecho. El médico deberá ser especialmente cuidadoso para que estos pacientes participen en el proceso asistencial en la medida que su capacidad se lo permita. El médico tomará las decisiones que considere adecuadas cuando se dé una situación de riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del paciente y no sea posible conseguir su consentimiento. El médico deberá fomentar y promover la atención integral a los problemas de salud mental, evitando estigmatizar al paciente psiquiátrico y la institucionalización permanente como medida terapéutica. El mayor de 16 años se considera capacitado para tomar decisiones sobre actuaciones asistenciales ordinarias. La opinión del menor de 16 años será más o menos determinante según su edad y grado de madurez. Esta valoración supone para el médico una responsabilidad ética. En los casos de actuaciones con graves riesgos para la salud del menor de 16 años, el médico tiene obligación de informar siempre a los padres y obtener su consentimiento. Entre 16 y 18 años, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta.
Cuando los representantes legales tomen una decisión que a criterio del médico sea contraria a los intereses del representado, el médico solicitará la intervención judicial. Código deontológico del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. En su artículo 9 establece que la psicólogo o psicóloga respetará los criterios morales y religiosos de sus clientes, sin que ello impida su cuestionamiento cuando sea necesario en el curso de la intervención. Aspectos legales, junto con los principios éticos y el código de deontología, el ordenamiento jurídico español contempla un conjunto de normas legales que orientan y obligan al médico en aquellas situaciones en las que derechos fundamentales como el derecho a la vida o a la libertad ideológica o religiosa pueden verse afectados en situaciones como es el caso del rechazo de tratamiento con hemoderivados. La autonomía del paciente puede anteponerse a un deber que es prioritario del médico, salvaguardar la vida de su paciente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, reconoce como derechos humanos básicos el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, junto con la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Se trata de un ideal común, un punto de referencia para que todos los países miembros de las Naciones Unidas incluyan la protección a estos derechos en su legislación, de forma que se asegure el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales. A nivel europeo, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano al respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina, más conocido como Convenio de Oviedo, instrumento jurídico internacional con carácter vinculante para los países que lo suscribieron. En España desde el 1 de enero del 2000, manifiesta extensamente la necesidad de reconocer los derechos de los pacientes, destacando el derecho a la información, al consentimiento informado y a la intimidad. En su artículo 5 se otorga la preponderancia del principio de autonomía sobre el de beneficencia, dando al individuo la máxima autoridad a la hora de tomar decisiones que afecten a su salud personal. Ello se traduce en la exigencia del libre e inequívoco consentimiento de la persona para toda intervención médica o de investigación. Además, en el artículo 9 reconoce la importancia de los deseos expresados anteriormente en lo relacionado con voluntades anticipadas o instrucciones previas. La Constitución española reconoce estos derechos fundamentales, garantizando tanto el derecho a la vida como a la integridad física y moral, artículo 15, como el derecho a la libertad ideológica y religiosa y de culto. Estos derechos fundamentales son reconocidos sin que exista jerarquía alguna entre ellos, sin anteponer el derecho a la vida frente al derecho a las propias convicciones. La necesidad de consentimiento del paciente ante cualquier intervención y su derecho a poder rechazar cualquier tratamiento se introduce en la legislación española con la promulgación de la Ley General de Sanidad de 1986. Esta ley se inspira y fundamenta en el principio de respeto a las personas y reconoce el derecho a la información clínica mediante el consentimiento, lo que significa transmitir al paciente la información adecuada para que pueda dar su consentimiento de forma libre y consciente antes de llevar a cabo cualquier tratamiento o intervención quirúrgica. La Ley 41/2002 del 14 de noviembre
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, desarrolla el concepto jurídico del consentimiento, reconociendo en su artículo 2.3 el derecho a la libertad de elección del paciente. El paciente tiene derecho a decidir libremente después de recibir la información adecuada entre las opciones clínicas disponibles. Más específicamente, el mismo artículo añade que todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento excepto en los casos determinados en la ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito recientemente y tras la publicación de la circular 1/2012 de la Fiscalía General del Estado, el artículo 9 de la mencionada ley sobre límites del consentimiento informado y el consentimiento por representación ha cambiado drásticamente mediante una disposición final en la ley 26/2015 del 28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, por lo que se modifican los apartados 3, 4, 5 y se añaden los apartados 6, 7 al artículo 9 de la ley 41/2002 del 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos de obligaciones en materia de información y documentación clínica. Estos apartados, tal como han quedado redactados, afectarían a las decisiones de todos los menores de 18 años, pero también a los enfermos en situación de especial vulnerabilidad, como son aquellos que han perdido o están perdiendo su competencia, capacidad de hecho, debido a la evolución de la enfermedad. Las personas entre 16 años y 18 años pasan con esta reforma a ser todas consideradas incapaces en situaciones de enfermedad grave y por tanto necesitan un consentimiento por sustitución o representación como al resto de menores y de no competentes de todas las edades. Además, para las situaciones graves, el representante o sustituto también puede tener dificultades para formalizar el conocimiento informado cuando no coincida con la propuesta del médico, ya que considera que la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente. Artículo 9.6. El respeto por las convicciones religiosas e ideológicas que conlleva el rechazo de determinados tratamientos médicos como la transfusión de sangre y hemoderivados adquiere especial relevancia cuando entra en colisión con el derecho a la vida. En este sentido existe una evolución de la doctrina jurisprudencial hacia la flexibilización y el respeto a la decisión capaz, libre, voluntaria y consciente de un paciente mayor de edad, respeto de cualquier intervención médica corporal, como lo es una transfusión de sangre. En el mes de enero del 2011, la Audiencia Provincial de Lleida rechaza una sentencia del juzgado de instrucción número 1 en la que se había autorizado una transfusión a un testigo de Jehová que previamente la había rechazado. En ella se señalaba que aunque ha de resultar francamente difícil para los profesionales mantener una actitud pasiva que ante la postre pueda desembocar en el fallecimiento del paciente que no acepta la transfusión, la decisión de la paciente de no prestar su consentimiento a la intervención médica debió respetarse. Todo ello en línea con la promulgación de la Ley 41/2002 y la Ley General de Sanidad, que recoge que el adulto capaz puede oponer su objeción al tratamiento médico debiéndose respetar su decisión, salvo que exigen especial protección.
La sentencia 154-2002 del 18 de julio del Tribunal Constitucional supone un punto de inflexión a partir de la cual se matiza esta prevalencia del derecho a la vida hasta el punto de que en algunos casos se hace primar la voluntad capaz, libre y voluntaria y consciente del paciente sobre el derecho a la propia vida. En ella se recoge el recurso de los padres, testigos de Jehová, de un niño de 15 años que fueron condenados en el año 1997 en la sala de lo penal del Tribunal Supremo por delito de homicidio por omisión. Los padres se opusieron a una transfusión necesaria para la vida de su hijo, niño que presentaba hemorragia por caída y experimentaba una leucemia que no le había diagnosticado hasta entonces. Los médicos de urgencia solicitaron autorización judicial para transfundir, autorización que les fue concedida, aunque no se hizo debido a la oposición del niño, sin que los médicos apreciaran coacción de nadie. Esta sentencia contenía también la siguiente reflexión: lo que fundamentalmente interesa es subrayar el hecho en sí de la exclusión del tratamiento médico prescrito, con independencia de las razones que hubieran podido fundamentar tal decisión, más allá de las razones religiosas que motivan la oposición del menor y sin perjuicio de su especial trascendencia en cuanto asentadas en una libertad pública reconocida por la Constitución. Cobra especial interés el hecho de que al oponerse el menor a la injerencia ajena sobre su propio cuerpo, estaba ejercitando un derecho de autodeterminación que tiene por objeto el propio sustrato corporal, como distinto del derecho a la salud o a la vida, y que se traduce en el marco constitucional como un derecho fundamental a la integridad física. La sentencia del Tribunal Constitucional revoca la sentencia del Tribunal Supremo sobre la base de que el único límite al derecho de libertad religiosa es la protección al derecho de los demás. La fuerte oposición del niño a recibir la transfusión no puede ser vinculante, pero tampoco debe ser ignorada. No se puede exigir a los padres que disuadan al menor de su decisión en contra de sus propias convicciones religiosas. Además, los padres hicieron todo lo que pudieron, excepto la transfusión, para intentar salvar la vida de su hijo. Recomendaciones de actuación. La aparición de guías o protocolos de actuación clínica permite adecuar el comportamiento técnico a los casos en los que concurren circunstancias parecidas, lo que facilita la toma de decisiones, especialmente en las situaciones de conflicto que generan, pero siempre teniendo en cuenta que la decisión es siempre difícil, personal y única para cada caso. Las indicaciones que en este documento se proponen son orientativas y que puedan servir de guía a los posibles conflictos éticos cuando se producen ante un rechazo del empleo de hemoderivados en base a religiosas en pacientes testigos de Jehová. También importante señalar que las decisiones y consecuente actuación pueden estar mediatizadas por el carácter de emergencia o urgencia. Una situación de emergencia no admite un tratamiento diferido en el tiempo una vez diagnosticada, mientras que una situación de urgencia permite que el tratamiento pueda efectuarse durante las siguientes 24 horas desde el diagnóstico. Actuación general. Los aspectos a contemplar son: se debe tener un diálogo constante con el paciente que ha rechazado el empleo de hemoderivados por razones religiosas, tratándole siempre con consideración y respeto
de acuerdo con su derecho a la libertad de conciencia, lo que implica la aceptación de un pluralismo ideológico amparado en la ley. Si bien es conveniente explorar el conocimiento que el enfermo tiene acerca de los cambios doctrinales producidos en algunos grupos dentro de los testigos de Jehová sobre trasplante y vacunas, indicando que la transfusión es como un trasplante y poniendo en evidencia que en algunas ocasiones no hay alternativa a la administración de hemoderivados si se quiere evitar la muerte o severas discapacidades, es preciso promover la deliberación racional y crítica. Se debe proporcionar al paciente una información veraz y suficiente acerca de su enfermedad, las alternativas de tratamiento y sus consecuencias. La información sobre el empleo de hemoderivados y de técnicas coadyuvantes ha de ser precisa y basada en criterios técnicos, indicando las probables consecuencias de cada opción. El diálogo debe realizarse a solas con el paciente para evitar cualquier influencia derivada de la presencia de algún familiar o miembro de la congregación. Es obligación del médico responsable asegurarse de que el consentimiento o rechazo sea prestado de forma libre y voluntaria. En esa relación clínica fluida es preciso asegurar al paciente testigo de Jehová que se respetará siempre su decisión, cualquiera que ésta sea. Ser o no transfundido siempre será una decisión personal y se debe explicar que, llegado el caso, si clínicamente se considerara la transfusión imprescindible para salvar la vida, se realizaría si ese es su deseo, guardando estrictamente la confidencialidad, siguiendo circuitos de absoluto anonimato y en lugares de acceso restringido. El facultativo no podrá revelar información a familiares ni allegados si el paciente se lo ha prohibido. La indicación o no de un tratamiento con hemoderivados o de una transfusión se realizará en la base de las directrices de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea que se contemplan en la 5ª edición de la Guía sobre Transfusión de Componentes Sanguíneos y Derivados Plasmáticos, para rechazar la transfusión sanguínea cuando clínicamente se considere que es imprescindible y se trata de un tratamiento vital. Es necesario poseer el mayor nivel de capacidad de decisión, por lo que la evaluación de esta es absolutamente necesaria. Por ello habrá que verificar el grado de competencia adecuado y la plena conciencia de la decisión que va a tomar y que ésta sea coherente con su vida y sus valores. La evaluación del grado de competencia del paciente corresponde al médico responsable en el contexto de una relación clínica completa, libre y respetuosa. Una vez asegurado lo anterior, la opción válida será respetar la decisión del paciente, aunque ésta sea la de rechazar el empleo de hemoderivados, como muestra del respeto al derecho que tiene a decidir sobre su vida y su salud, aunque la elección suponga su pérdida. El paciente y el médico firmarán un documento de consentimiento informado del procedimiento correspondiente y además la Consellería de Sanidad ha elaborado un documento de consentimiento informado específico para pacientes que rechazan la administración de sangre y hemoderivados, ver anexos, que se adjuntan al previamente mencionado. Siempre se dejará constancia en la historia clínica de las acciones, conversaciones y compromisos a que se llegue con el paciente. Se tiene que aplicar las recomendaciones generales para el tratamiento de pacientes testigos de Jehová con anemia severa. Punto y seguido. Continuaremos.